Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidas a esta pregunta número 3. ¿Es la escritura revelación? Bueno, aquí hay que decir una cosa. Realmente la palabra de Dios no es el texto. La palabra de Dios es la acción misma de la historia, de Él en la historia por medio de seres humanos, transformando la historia en una historia de crecimiento, de planificación, de dignidad y de realidad, de alguna manera contraste que lleve al ser humano a vivir en el amor y en la bondad. Eso quiere decir que esa acción de Dios, comunicando su bondad, comunicando su amor, comunicando su proyecto y haciéndolo realidad en la historia, se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la creación, se manifiesta también en la acción misma de los seres humanos que a partir de la espiritualidad viven el proyecto de Dios. Se revela en el mensaje de todo aquel que reflexiona acerca del ser mismo y de la acción misma de Dios. Y de esa manera Dios se va mostrando por distintas fuentes y de diversas maneras nos va hablando en el mundo. Por ende, la palabra de Dios no es un libro, por favor. La revelación no es un libro. Imagínense creer que Dios mismo, la voluntad de Dios mismo, el ser mismo de Dios está en un libro. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es la escritura? La escritura no es otra cosa que un conjunto de interpretaciones de esa revelación de Dios que fue siendo progresiva en la historia. Y como un conjunto de interpretaciones tiene cortes y tiene contradicciones y tiene progresividad. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes se van a las palabras de la alianza, se van a dar cuenta que Dios dice, no mates. Pero si ustedes se van al Levítico, se van a dar cuenta que en teoría Dios pide matar a un montón de gente. Si ustedes se van a los distintos acontecimientos que se nos narran en la escritura, van a encontrar versiones diversas, muy diversas. Entonces alguien puede decir que la Biblia está entonces llena de mentira y no es así. Tenemos que comprender que la Biblia no es la revelación, sino es la interpretación de la revelación en momentos diferentes, en contextos diferentes, en unas culturas específicas, con unas mediaciones de conocimiento específicas y que al mismo tiempo, repito, esa comprensión del ser y de la voluntad de Dios van moviéndose, transformando, desarrollándose de manera creciente y progresiva a través de la historia. Entonces, atención con eso. No podemos reducir la revelación a la escritura y bajo ningún punto de vista podemos tomar la escritura en sentido literal sabiendo que es una interpretación de la revelación y que al mismo tiempo, al comprender que es una interpretación y que está mediada por comprensiones y contextos, tenemos que atender que no toda ella puede ser normativa. Repito, no podemos quedarnos en el Levítico, es completamente contrario al ser y la voluntad misma de Dios. Eso fue lo que comprendieron en un momento, ¿sí? Pero en ningún momento es el ser de Dios ni la voluntad de Dios. No nos podemos quedar con una comprensión, por ejemplo, de la retribución de Dios, creyendo entonces que la enfermedad es el castigo de Dios por el pecado. Esa fue una comprensión que se dio en un momento, pero que incluso ya a las puertas del exilio se empieza a caer y toda esa reflexión va a seguir desarrollándose
en, por ejemplo, la literatura sapiencial. Entonces es muy importante recordarlo y por ende hacer estudios transversales de la escritura para que ustedes vean cómo la comprensión acerca de Dios y de la voluntad de Dios se va transformando en el tiempo, va evolucionando en el tiempo y claramente no nos podemos quedar en el primer siglo después de Cristo, porque al mismo tiempo la teología ha seguido evolucionando, las comprensiones de Dios han seguido evolucionando, la comprensión de la voluntad de Dios en diálogo con la ciencia han seguido evolucionando, por ende el texto es solo una interpretación y un testimonio de la revelación, pero no es la revelación ni agota la revelación. Muchas gracias.